Hola a todos, buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión del Journal Club del día de hoy. Los artículos que vamos a revisar esta semana, el primero de ellos se llama Estrés oxidativo y asma relacionado a la obesidad. Yo soy el doctor Jesús Eduardo Rosado, soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica y le agradezco a mi profesora asesora, la doctora Hilda Hernández Sánchez, por su apoyo para la elaboración de esta sesión. Bueno, empecemos comentando respecto a la revista de este artículo. Este artículo está publicado en la revista Pediatric Respiratory Review con fecha de publicación en marzo del 2021. La revista tiene un factor de impacto de 2.726 y hasta el momento se ha citado en 2 ocasiones. El autor principal de este artículo es el doctor Hartmut Grossemann. Con respecto al currículum del doctor, desde el 2005 hasta la fecha, es profesor de la División de Medicina Respiratoria en el Departamento de Pediatría en el Hospital para Niños Enfermos en Toronto, Canadá. Y también es miembro de la Unidad de Ciencias Médicas en la Universidad de Toronto. Dentro de lo que ha hecho a nivel de investigación, tiene 248 publicaciones, de las cuales cuenta con citaciones de 6.584 a lo largo de toda su trayectoria. Bueno, este artículo comienza con una introducción en la cual nos habla sobre los estudios previos que se han hecho en relación a la obesidad y el asma. Está documentado recientemente y actualmente que existe un riesgo en las personas que padecen obesidad de tener mayor riesgo de desarrollo de asma y también del empeoramiento de sus síntomas. En este artículo lo comparan de 2 formas. Cuando los pacientes que son obesos inician de forma temprana, esto tiene tendencia a elevar más la mortalidad tras el diagnóstico y también a que durante el diagnóstico se hagan cuantificaciones de elevaciones de eosinófilos. En un inicio tardío o en la etapa de la adultez, cuando el asma es diagnosticada, está relacionada sobre todo a niveles bajos de inflamación eosinofílica y también a menos producción de óxido nítrico. Pero, ¿cuál es la forma o cuál es el mecanismo que medía esta situación? Bueno, en los adultos asmáticos hay estudios recientes que nos dicen que la afectación de las mitocondrias y de la vía de la arginina y del óxido nítrico producen estrés oxidativo. Este estrés oxidativo aumenta la situación de inflamación propia de la enfermedad y también repercute en las vías respiratorias. No es el asma la única enfermedad que también puede tener afectación a raíz de la inflamación que se produce por este estrés oxidativo. Hay otras enfermedades incluso en las que también se han estudiado. Una de ellas es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, al estar en contacto o bajo el estrés oxidativo, está relacionado en determinados estudios a una disminución de la función pulmonar. Pero, ¿cómo se mide el estrés oxidativo? En realidad, el estrés oxidativo es un término que muchas veces es difícil de cuantificar. Es la relación que existe entre la producción de oxidantes y antioxidantes. Entonces, a grandes rasgos, determinar un instrumento para medirlo es muy poco preciso. Aún así, en las vías respiratorias se puede tener cierta estimación de este estrés oxidativo midiendo el nivel de peróxidos lipídicos. Con respecto al asma y su asociación con la obesidad, generalmente se sabe que este estrés oxidativo va a hacer que aumenten ciertos marcadores que son productos inflamatorios y que se pueden encontrar tanto a nivel sistémico como al momento de cuantificarlos en las exhalaciones. Estos marcadores van a ser el 8-isoprastranos y también el 4-hidroxinonenal. ¿Cuál es la función de estos? Que al encontrarse muy elevados, generalmente nos asocian o nos dicen que los pacientes con asma y obesidad tienen una menor función pulmonar y también son predictivos del aumento de la mortalidad. En estos pacientes
Cuanto más enfermos estén y cuanto más biomarcadores estén activos al momento del análisis, podemos incluso inferir en que, además de aumentar su mortalidad, también va a disminuir su respuesta a los corticosteroides inhalados. Pero respecto a cómo el estrés oxidativo afecta en general a estas enfermedades inflamatorias, hay varias teorías. La primera de ellas son ciertos mecanismos que llevan a estrés oxidativo. Por ejemplo, el primero de ellos que nos menciona este artículo es el mecanismo lipídico. El mecanismo lipídico tiene que ver con las altas concentraciones sistémicas que existen de LDL o lipoproteínas de baja densidad y de VLDL, también conocidas como lipoproteínas de muy baja densidad. Estas lipoproteínas van a activar la vía de la histamina, la cual, al aumentar sus concentraciones, va a producir una constricción de la vía aérea. Pero no es el único mecanismo que está involucrado en el procesamiento de las grasas. También hay determinadas grasas en la dieta, sobre todo las grasas poliinsaturadas, las cuales al aumentar sus concentraciones en la dieta de los pacientes que padecen obesidad y aparte que padecen asma, va a aumentar la inflamación neutrofílica en la vía aérea. Esto activando el dominio receptor de la proteína 3 del inflamosoma y también la activación de la interleucina 1B que se encuentra que tiene sobre todo asociación con la producción de esputo. Estas también van a producir acetona que va a actuar como un radical para la producción de radicales oxidativos. Hay otros estudios que incluso han evaluado la función de la carnitina y de la acetilcarnitina, en los cuales se sabe que se han encontrado en elevadas concentraciones en la orina y en el suero de pacientes que han padecido una exacerbación asmática. ¿Cuál es la función de estos metabolitos? Estos metabolitos sirven para transportar grasas a las mitocondrias y su ausencia, al no haber vías receptoras mediadas a través de oxígeno, va a conducir a un estrés oxidativo. Con respecto a la producción de los radicales libres, se sabe que también va a influir el glutatión para la producción, sobre todo en células inflamatorias, y su producción va a generar muchas veces que haya un estrés oxidativo asociado a peroxidación lipídica. Esta peroxidación lipídica va a generar que los metabolitos inflamatorios generen una respuesta inflamatoria excesiva en la vía respiratoria y también ciertos metabolitos producidos por los mismos radicales van a producir una lesión interna y va a generar una reducción, sobre todo en las proteínas inflamatorias que tienen la capacidad de mediar o de reparar los daños en la vía respiratoria. Bueno, con respecto a estos mecanismos que nos van a llevar a un estrés oxidativo, las fuentes mitocondriales ya sabemos que se encuentran en varias partes del cuerpo y tienen una afectación multiorgánica. Esta afectación multiorgánica está sobre todo sustentada en base a la afectación mitocondrial tras la producción de radicales libres y se ha estudiado al menos ahorita que determinados antioxidantes pudieran incluso mejorar las condiciones inflamatorias y pudieran mediar ciertas enfermedades relacionadas a la inflamación. Pero, ¿cómo sucede eso? Cuando hay un aumento en la fosforilación oxidativa y en la liberación de radicales libres, estos van a activar el inflamosoma. ¿Qué es el inflamosoma? La inflamosoma es un complejo que generalmente está constituido por caspasas que están mediados sobre todo por respuestas relacionadas al ATP y al DAMP, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Cuando hay una respuesta inflamatoria asociada a ellos, se producen las especies reactivas de oxígeno y activan el inflamosoma. El inflamosoma puede inhibir determinadas caspasas o también puede aumentar el riesgo de producir sobre todo citocinas proinflamatorias. Entre ellas las más características que nos mencionan son la interleucina 1B y también la interleucina 18. Otro de los mecanismos por los cuales hay inflamación es al aumentar las concentraciones de ácido 13S hidroxioctadenoico, el cual al tener concentraciones aumentadas va a inducir una disfunción mitocondrial. Y esta disfunción mitocondrial va a activar radicales libres que van a afectar directamente los epitelios de la vía respiratoria, sobre todo en pacientes con asma grave.
Hay muchos estudios que sustentan estas bases, sobre todo al uso de determinados antioxidantes. Se han analizado dos, la coenzima Q10 y el alfa-tocóferol. Estos antioxidantes en algún momento sus metabolitos activos pudieran incluso inhibir estas respuestas inflamatorias y con ello llevar a que el paciente que es asmático pudiera hasta cierto punto tener mejor control, reduciendo el uso de corticosteroides inhalados. Hay otros mecanismos, sobre todo otras vías que llevan a estrés oxidativo. Esas vías son primeramente la vía de la L-arginina y también la vía del óxido nítrico sintetasa. El artículo empieza definiéndonos cuáles son las características de ambas moléculas. La primera, el óxido nítrico, es una molécula mensajera que tiene implicaciones tanto en la disfunción endotelial como la inflamación de las vías respiratorias. También afecta la contractibilidad del músculo liso. Por otra parte, la L-arginina es un aminoácido semi-esencial que está relacionado sobre todo como un sustrato de la óxido nítrico sintetasa y que a raíz de ello, sobre todo con respecto a anomalías en su desacoplamiento con respecto al óxido nítrico, va a producir estrés oxidativo. Bueno, pero ¿cuál es la función de estas dos moléculas? Estas dos moléculas tienen mucho que ver, sobre todo en el desacoplamiento de la óxido nítrico sintetasa. Cuando falta el sustrato, que en este caso sería la L-arginina, se produce un anión superóxido en vez del óxido nítrico. Entonces, este anión superóxido es más dañino para los tejidos y para el epitelio de la vía respiratoria. ¿Por qué no se produce la L-arginina? Generalmente esta está asociada sobre todo a la producción de una enzima determinada que se llama arginasa. La arginasa es una enzima que tiene que ver sobre todo con la degradación de proteínas y con la formación de productos de ADMA. La ADMA es la dimetil L-arginina asimétrica, que es un producto de la arginina metiltransferasa. También tiene otras funciones esta ADMA. Entre otras funciones está también que metaboliza a L-citronina y también metaboliza a dimetilamina, perdón. Las funciones al producirse estos componentes inflamatorios pues van a aumentar sobre todo la producción de especies reactivas de nitrógeno y oxígeno, que son los aniones superóxido, y también van a elevar, se van a encontrar elevados sobre todo en inflamación alérgica y van a estar aumentados el peróxido nítrico en la mitocondria y también la nitrotirosina en el citosol pulmonar, que van a mediar mecanismos inflamatorios para activar determinadas citocinas y va a aumentar más la respuesta inflamatoria. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, ha habido estudios que han comparado tanto el asma y su asociación con la obesidad y han demostrado que la reducción de la relación tanto de L-arginina como de asma van a estar asociadas a tres principios básicos. El primero de ellos es que van a disminuir la función pulmonar. El segundo es que los pacientes van a tener más síntomas y van a ser más frecuentes, relacionados sobre todo a exacerbaciones más constantes y a hospitalizaciones. Y por último, por ende, va a disminuir, la calidad de vida de estos pacientes por los regresos hospitalarios constantes. Hay otro estudio de investigación que se hizo con pacientes que habían recibido cirugía bariátrica y también que eran pacientes que tenían diagnóstico de síndrome metabólico y de asma. En estos pacientes, los resultados arrojaron que los síntomas de asma habían mejorado con la cirugía, pero en pacientes que no había como tal un síndrome metabólico. La cirugía sobre todo estaba relacionado al riesgo de la obesidad. Entonces, tras realizar la cirugía y mejorar en la condición de obesidad, los pacientes que no tenían síndrome metabólico habían mejorado sus síntomas de asma. Por otra parte, también se documentó que al mismo tiempo o a la par, los pacientes también recibían tratamiento con estatinas y las estatinas junto con los corticosteroides inhalados mejoraban la función pulmonar de estos pacientes. Definitivamente se sabe, al menos ahorita tras este estudio, que no hay las vías específicas para determinar si la respuesta inflamatoria o el control de las enfermedades medía que los pacientes mejoraran sus síntomas asmáticos,
pero es bien sabido que hay una implicación absoluta respecto al papel del metabolismo con relación a otras enfermedades inflamatorias. Ahora bien, en parte, estas implicaciones del estrés oxidativo están muy relacionadas con el asma y con la obesidad. ¿Cuál es la forma? Primeramente, la inflamación constante produce citocinas proinflamatorias que afectan la remodelación de la vía aérea. Por otra parte, al ser un proceso crónico, muchas veces activa determinados genes de la inflamación, sobre todo los relacionados a la activación del inflamasoma relacionado a la proteína P3 y también a la activación del factor de crecimiento transformable beta, el cual se encuentra en células broncoalveolares que va a producir a la larga fibrosis y también va a afectar la remodelación de la vía aérea. También los pacientes que se documentan con estrés oxidativo se sabe que tienen poca respuesta a los corticosteroides inhalados. Esto debido a estudios que nos han indicado que no mejoran la función pulmonar, que les es incluso difícil alcanzar el control del asma, y también se hizo un estudio en mujeres a través de la medición de óxido nítrico exhalado, en el cual las mujeres que tenían niveles más bajos tenían igual niveles bajos o reducidos de volumen expiratorio forzado. Por otra parte, también se han hecho otros estudios para los cuales determinar si hay una respuesta genética a la predisposición a la poca respuesta a los corticosteroides inhalados, los cuales sustentan o tienen teorías de que esta respuesta se puede modificar y puede alcanzarse una mejoría al desactivar la histona desatilasa 2, la cual va a ser esencial para la desactivación de estos genes inflamatorios mediados para la poca respuesta de los corticosteroides. Bueno, aunado a esto, para profundizar un poquito más, se sabe que incluso los glucocorticoides inhalados en asma, pues hay reportes desde 1968 en el cual al menos 6 pacientes no tuvieron respuesta clínica y tampoco disminuyeron su respuesta eosinofílica tras la administración de estos corticosteroides. Se sabe que para el control del asma, generalmente el 90% de los pacientes asmáticos puede llegar a tener un control únicamente con dosis bajas de corticosteroides inhalados. El 10% va a requerir de dosis medias e incluso dosis altas, e incluso solo un 1% debería de requerir en algún momento un corticosteroide por vía oral. Las características de estos pacientes, sobre todo los que son resistentes a los corticosteroides, van a ser que van a tener mayor duración de sus síntomas. Generalmente, si se les mide la función pulmonar por la mañana, se va a encontrar con menor función y también van a tener mayor grado, sobre todo, de hiperreactividad. Además, estos pacientes, también los que se han estudiado, han referido que tienen mayor cantidad de antecedentes relacionados a familiares con atopia. Pero, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la vía que sigue? Esta vía, para que un paciente pueda hacerse resistente a los corticosteroides, también tiene una mediación genética. Sobre todo cuando en el cortisol plasmático y con respecto a la respuesta adrenal, hay estudios que nos dicen que cuando se utilizan corticosteroides que son exógenos, los pacientes van a tener una respuesta normal y que incluso no hay pacientes que en algún momento presenten resistencia. Generalmente, asociado a esto, pues no va a haber una explicación a la resistencia en el grado de absorción o en el mecanismo farmacocinético, sino que más bien sugieren vías asociadas sobre todo a defectos antiinflamatorios y también respecto a los procesos metabólicos propios del paciente o a sus funciones endócrinas. En la siguiente gráfica podemos ver cuál es esa respuesta. Generalmente cuando hay la respuesta a un glucocorticoide, el glucocorticoide debe unirse a un receptor de glucocorticoide. Generalmente en los mecanismos inflamatorios mediados por citocina o en los superantígenos microbianos puede haber la activación de variantes, sobre todo de radicales libres o de producción de óxido nítrico. Este óxido nítrico va a metabolizar o descomponer ciertas quinasas o relacionadas sobre todo a la composición y las va a afectar, por lo cual al intentar hacer su función, esta no se va a acoplar adecuadamente al receptor del glucocorticoide
y va a inhibir la respuesta genética a su predisposición de poder actuar. También está asociada, evitando de esta manera su unión a elementos que también pudieran tener cierta respuesta inflamatoria, sobre todo al factor nuclear kappa B. Bueno, como parte de su abordaje, este estudio también nos habla sobre tratamientos potenciales. Al menos ahorita no hay ninguno que esté considerado que al 100% se avalen las medidas asociadas a que haya cierta mejoría con respecto a su uso. Se han estudiado primeramente el glutatión, sobre todo porque hay una propuesta de que la síntesis de glutatión va a mejorar el revestimiento de las vías respiratorias. Otro de los estudios que se han hecho de la misma manera para considerar medicamentos antioxidantes dentro del tratamiento son la suplementación de vitamina D, porque se cree que los pacientes asmáticos obesos van a tener niveles más bajos de esta vitamina y esto va a producir mayor inflamación. Como parte también de otros estudios que también se han realizado en medicamentos, uno de ellos fue el mitoquinol, el cual tenía como función suprimir los radicales libres mitocondriales. Y hay un nuevo estudio que se está realizando actualmente con L-citrulina, la cual no está comprobado, pero está en proceso y su finalidad es evaluar la función pulmonar, el control del asma y si hay algún cambio, sobre todo en los marcadores de esputo, que ya hemos visto que está más activo la interleucina 1 beta. Por último, el que tiene mayor fuerza, sobre todo asociado actualmente, es un estudio que se encuentra todavía en vías de completar su cohorte, en el cual se estima que dándole propiedades sobre todo a la L-citrulina. Entre sus propiedades para disminuir la respuesta inflamatoria están que se va a encontrar en plasma un aumento de L-arginina y de ADMA, que ya habíamos visto que al encontrarse activan la oxidonitrocosintetasa y disminuyen la producción de radicales libres. Por otra parte, también la L-citrulina se cree que también podría mejorar o prevenir sobre todo el desacoplamiento epitelial y también va a restaurar la biodisponibilidad de la vía respiratoria y de esta manera va a mejorar la función pulmonar. Con respecto a las conclusiones de este artículo nos dice que los pacientes asmáticos y obesos van a tener un mayor riesgo de mal control en el asma y también de una poca respuesta a los corticosteroides. También nos menciona que el desacoplamiento del óxido nítrico sintetasa y la disfunción mitocondrial van a aumentar la producción de determinados oxidantes y los asmáticos van a tener niveles más altos de estos biomarcadores, lo cual va a hacer que su enfermedad sea un poquito más difícil de controlar. Por otra parte, también nos menciona que tomar antioxidantes va a demostrar utilidad en el control del asma, pero estos estudios únicamente son, al menos ahorita, estándares y no están comprobados al 100% para recomendar el uso de antioxidantes, sobre todo asociados a la mejoría o como un tratamiento subyacente. Aunado a esto, debemos nosotros recomendar, sobre todo, el artículo recomienda mejorar las condiciones de obesidad, mejorar el control metabólico y también mejorar algunas otras causas que puedan producir estrés y que también pudieran producir una mejoría en la respuesta inflamatoria. Preciosa, buenos días. Ya se están peleando ahí abajo. Ay, no sé cómo se llama. Las dos hermanas agarradas, el chongo. Bueno, en las Qué conclusiones raro, ¿verdad? Que unas hermanas se se sabe agarran que el el chongo. asma es una enfermedad crónica, es más importante en la Muy infancia, raro. por lo cual su conocimiento de los distintos fenotipos ¿Qué onda? Buenos días. pautas de tratamiento y sobre todo de prevención y que estas sean individualizadas. También la medición de la ¿Se función van a bañar, peques? de las herramientas más ¿Se van a importantes bañar o no? para considerar Para que lleguen frescos como y deterioro. lechugas. Buenos días, ¿podrían apagar su micrófono, por favor? Gracias. La medición de la función pulmonar va a ser una de las herramientas más importantes para considerarse como predictivo del deterioro y también, sobre todo,
para incidir en un diagnóstico oportuno y también durante la evolución, sobre todo de determinadas herramientas como la realización oportuna de espirometrías o en el caso de los niños que no son candidatos a realizar una espirometría, también realizar una oscilometría. Y por último, la identificación de ciertos patrones moleculares va a ser una pieza clave para entender ciertas bases fisiopatológicas de la enfermedad, siendo sobre todo alternativas para nuevos tratamientos y la prevención sobre todo de las comorbilidades asociadas a enfermedades inflamatorias. Bueno, el segundo artículo que vamos a revisar el día de hoy se titula Uso de metformina y resultados respiratorios en la superposición de asma y EPOC. Este artículo fue publicado en la revista Respiratory Research, la cual tiene fecha de publicación en febrero del 2021 y tiene un factor de impacto de 4.065. Actualmente solo se ha citado en una ocasión. El autor principal de este artículo es el doctor Tianchi David Wu, el cual es actualmente asistente de profesor del área de medicina pulmonar en la Universidad de Baylor en Houston, Texas. El doctor fue residente de medicina interna en el Hospital de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia y también realizó un posgrado en medicina crítica pulmonar en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, y actualmente tiene 17 publicaciones. Bueno, los antecedentes de este artículo nos refieren que hay ciertos antecedentes en determinados estudios en los cuales las personas van a compartir una superposición de características inflamatorias asociadas tanto al asma como al EPOC. En estos pacientes van a ser más vulnerables a los malos resultados sanitarios y va a haber mayor morbilidad que si una condición estuviera presente por sí sola. Analicen también si el medicamento, la metformina, mejora esta respuesta inflamatoria y disminuye las características inflamatorias de la superposición de ambas enfermedades. Nosotros sabemos que la metformina es un medicamento de uso muy común en la diabetes mellitus de tipo 2, pero hay ciertos estudios que nos indican que pueda tener otras funciones, entre ellas en el asma, sobre todo al mejorar la inflamación de la vía aérea en pacientes alérgicos y también disminuir el riesgo de exacerbaciones. Por otra parte, en el EPOC se sabe que ha disminuido algunas exacerbaciones, pero no se reduce asociado únicamente a la metformina, sino también pudiera estar asociado al riesgo de las condiciones hiperglicémicas o también a la cantidad de reingresos que han tenido los pacientes. Un estudio que se realizó en Taiwán nos indica que como antecedentes la metformina disminuyó sobre todo el riesgo de pacientes que fueron hospitalizados, pero aún así los que no tenían un adecuado control presentaban aún mayor riesgo de neumonía y también de hospitalización, sobre todo asociado al EPOC. Este otro estudio, primeramente, como tal, el artículo no nos define realmente cuál es la sobreposición de asma-EPOC, pero sí es muy necesario comentarlo. Dentro de las definiciones, únicamente el artículo hace referencia a que el paciente debe tener como diagnóstico anterior de asma hecho por cualquier clínico, pero no hay un consenso estadístico para definir asma, superposición asma-EPOC. Por lo tanto, aunado a ello y para comprender un poquito más este artículo, nosotros revisamos el consenso sobre el solapamiento de asma y EPOC español, de la guía española de EPOC, y esta guía establece que se desconoce si las dos entidades van a obedecer una coincidencia o van a tener un mecanismo fisiopatológico común. Con respecto a estos estudios, se ha reconocido que el asma infantil va a ser un factor de riesgo para el desarrollo de EPOC, sobre todo si está asociado también al tabaco. Pero en pacientes con EPOC, que está bien caracterizada sin asma, se van a identificar al menos 100 genes que van a codificar señales TH2. Estas señales TH2 generalmente están asociadas sobre todo a que los pacientes tengan mayor reversibilidad en pruebas con broncodilatadores, a que también tengan eosinofilia periférica y que tengan una mejor respuesta a los corticosteroides inhalados. Por consiguiente, el grupo de pacientes con superposición de asma-EPOC va a involucrar
como definición o conclusión de este consenso a pacientes que son tanto asmáticos fumadores con obstrucción persistente al flujo aéreo, como a pacientes que en algún momento se diagnostiquen con EPOC y que también consideren características de asma. Este algoritmo nos establece que para hacer su diagnóstico generalmente deben ser considerados pacientes que tengan más de 35 años con tabaquismo, que se define como un uso de más de 10 paquetes por año y que tengan una el FEP con el FBC posterior al broncodilatador que sea menor del 70%. Además de ello, que tengan un diagnóstico actual de asma. Este pudiera ser que sí, porque ya estuviera comprobado y eso nos da la superposición asma-EPOC, o que no lo tuvieran y nosotros tuviéramos que considerar una prueba post-broncodilatador que haga un cambio de reversibilidad de al menos del 15% de 400 mililitros y que también consideremos eosinofilia en sangre mayor a 300 células por milicrolitro. Entonces, al tener algunas de estas condiciones positivas, también podemos considerar que este paciente tiene la sobreposición asma-EPOC. El objetivo de este artículo fue determinar la asociación del uso de metformina y los resultados de la respiración en pacientes que tenían la sobreposición con asma y EPOC. Con lo que respecta a su hipótesis, fue que la metformina disminuiría los riesgos de morbilidad respiratoria. El diseño y métodos de este estudio se llevó a cabo mediante la cohorte del estudio epidemiológico de genética para el EPOC, que es la EPOC-GEN, y este es un estudio multicéntrico que todavía sigue en curso y involucra a pacientes que se consideran blancos no hispanos y también pacientes considerados como afroamericanos, que tienen de entre 45 a 80 años y que presentan además un historial de más de 10 paquetes de cigarrillos por año. La evaluación de estos pacientes se realizó primeramente en una entrevista o en una consulta en el primer año y posteriormente se hizo una siguiente revaloración hasta el quinto año. Durante este tiempo se mantuvieron bajo seguimiento telefónico o por correo electrónico o vía internet cada 3 a 6 meses. Y el último control que se tomó en consideración para poder realizar este estudio fue el que se llevó a cabo el 31 de julio del 2018. La definición de su cohorte fueron pacientes que tuvieran EPOC, que tuvieran una relación del FEP1 con el FBC menor a 0.70 o el 70% y que tuvieran además datos al inicio del estudio y que también podían proporcionar sobre todo los datos para las otras variables que estudiaron y que permitieran su seguimiento a lo largo de 5 años. Se consideró como diagnóstico de superposición asma-EPOC a los pacientes que únicamente ya fueran diagnosticados con EPOC y que tuvieran también el antecedente de asma, cuyo diagnóstico únicamente se consideraba que fuera un diagnóstico médico antes de los 40 años. Con respecto a la exposición, se extrajeron ciertos datos, sobre todo del uso de metformina en la base de datos de la farmacia a los cuales acudían estos pacientes y se hizo un seguimiento de los resultados respiratorios tras el inicio. O sea, se establecieron 2 puntos. En la primera evaluación se analizaron los pacientes que primeramente consumían metformina con respecto a los pacientes que no la tenían. Y en el seguimiento únicamente se hizo una diferencia con respecto a los pacientes que del primero al quinto año hubieran iniciado metformina. La evaluación midió 2 factores. El primero de ellos, observaciones, y el segundo, el uso de ciertos medicamentos y los factores sociodemográficos también relacionados. Con respecto a la cantidad de exacerbaciones, se evaluaron de 3 a 6 meses por teléfono o vía internet y se tomó en cuenta el número de exacerbaciones y cómo fue la resolución de estos cuadros. Si resolvieron únicamente con una visita en urgencias o tuvieron hospitalizaciones en un piso determinado o en terapia intensiva. Los otros pacientes también, la otra variable que fue el uso de medicamentos se realizó mediante uso de determinados cuestionarios. Se evaluó también ciertos parámetros específicos, sobre todo asociados a la calidad de vida,
con el cuestionario respiratorio de San Jorge y posteriormente también se evaluó la capacidad funcional a través de este estudio que se conoce como distancia a pie de 6 minutos y también con una espirometría según los criterios de la Sociedad Americana de Tórax. En el análisis estadístico se evaluó el uso de metformina respecto a las exacerbaciones de EPOC con un modelo binomial negativo con años de seguimiento como compensación y el uso de metformina con respecto a los cambios en el cuestionario de St. George y también con respecto a la distancia en 6 minutos y la espirometría se realizó mediante regresión lineal. Consideraron positivo una P menor a 0.05 a 2 caras. Y también en otras diferencias, sobre todo por el tiempo en el que se iba a evaluar, se realizaron estudios estadísticos respecto a modelos mixtos lineales, el cual prácticamente medía la cantidad de tiempo que los pacientes tenían con respecto a sus respuestas para establecer un promedio de los mismos. Se ajustaron estos modelos dependiendo de determinadas variables que también se estudiaron, entre ellos la edad, el sexo, la raza, la educación, el tabaquismo, ya sea pasivo o activo, el uso de corticosteroides inhalados, el uso de otros antidiabéticos, el índice de masa corporal y también el volumen respiratorio forzado y otras comorbilidades. Los resultados de la cohorte inicial se establecieron en 3.969 pacientes, los cuales fueron diagnosticados con EPOC y también usaron metformina. En estos pacientes, la edad media fue de 63.6 años y el 45% representó al sexo femenino. Los resultados de estos es que con respecto al uso de metformina, los pacientes que tenían mayor edad eran los que generalmente la usaban más comúnmente y que también tenían mayor riesgo o mayor número de comorbilidades, o sea, otras enfermedades también asociadas. Secundario a ello, también había predominio en el sexo femenino y al momento del corte de estos resultados, se estableció que en ese momento los pacientes tenían menos probabilidad de que actualmente estuvieran fumando. Con respecto a ello y a los estudios, 510 pacientes, que representó un 13% de esta cohorte total, fueron diagnosticados con asma. En este caso, estos pacientes eran más jóvenes, tenían predominio del sexo femenino, considerando también que estaban asociados a mayormente o tenían mayor prevalencia de raza afroamericana, eran pacientes obesos y también presentaron obstrucción más grave y más comorbilidades. En esta gráfica, lo que nos podemos observar son los resultados de este estudio, en los cuales, como ya habíamos comentado, el género femenino fue el que tuvo mayor prevalencia con un 46% respecto a los usuarios que no tuvieron contacto con la metformina y un 34% de los usuarios que sí. Es representativa esta proporción porque pues, el nivel de P es menor a 0.01%, considerándolo como un factor considerable para la superposición asma y EPOC. Otro de los factores que ellos consideraron también y que les salió con cierta tendencia era la raza negra, la cual, pues, dentro de los pacientes que presentaban el uso de metformina, tienen un 18% de prevalencia. Aún así, la prevalencia nos indica únicamente que es considerable la cantidad de pacientes que usan este medicamento, pero no es representativo significativamente. Con respecto al control, sobre todo al estadio en el cual se encontraban en EPOC, había una mayor prevalencia de los pacientes que se encontraban en un estadio según las guías GOLD en un estadio 2. Y también estos pacientes tenían mayor prevalencia, sobre todo los que no eran usuarios de metformina, que tenían hasta cierto punto un peso normal o sobrepeso, con un 67% de la prevalencia, lo cual comparado con los pacientes usuarios de metformina con un 39%, tras los análisis estadísticos genera un factor que podemos nosotros considerar estadístico. Aunado a esto también hay mayor cantidad sobre todo de comorbilidades y también otro de los factores que ellos mencionan como representativo es dentro de esas comorbilidades la asociación sobre todo con enfermedades coronarias. A grandes rasgos y en resumen, de estos 530 pacientes que tenían diagnóstico de asma,
se estableció que en la superposición de asma y EPOC, los pacientes iban a ser primeramente más jóvenes, iban a ser más mujeres. La raza negra era una de las que tenían mayor predisposición a padecer esta superposición. Eran pacientes obesos, tenían peores espirometrías y tenían más comorbilidades. Este otro cuadro, con respecto a los otros parámetros que se nos midieron, nos indica si el uso de metformina se asoció sobre todo a disminuir la cantidad de determinadas exacerbaciones y también a su severidad. Este cuadro se compara sobre todo en el evento de cantidad, sobre todo personas año, y la interacción que existe entre estos eventos. Tenemos que, con respecto al total de las exacerbaciones, los que tenían EPOC solo o tenían superposición de asma, pues presentaron cierto rango, sobre todo asociado a menores cantidades de intervalos de eventos con respecto a los años, a diferencia de las exacerbaciones totales que fueron más severas. Entonces, en estos pacientes generalmente estaba asociado a que los pacientes que tenían exacerbación únicamente con la enfermedad de EPOC sola, pues presentaban mayor cantidad de exacerbaciones y esas exacerbaciones eran más severas, y los pacientes que tenían sobre todo superposición con asma y EPOC también se salían dentro de los rangos, sobre todo de los asociados a la metformina, presentando menos cantidad de exacerbaciones con el uso del medicamento de la metformina, a diferencia de los que realmente no lo utilizaban. No tiene realmente una representación significativa, pero los autores sugieren que al menos se estableció que sí había cierto factor predisponente de que la metformina disminuía en cierto grado el total de exacerbaciones y también la condición, o más bien la gravedad de las mismas. Con respecto a los otros variables que se estudiaron, se tiene en cuenta también que el uso de metformina se asoció con una puntuación más baja, sobre todo basal, del cuestionario de St. George, y esta se ajustó obteniéndose una diferencia media ajustada de 2.7 con un intervalo de confianza de 95%. No hubo asociaciones realmente entre el inicio de la metformina y cambios en el test de distancia de 6 minutos o en las espirometrías que fueron realizadas también, o entre el inicio de la metformina y la puntuación del cuestionario de St. George en los participantes que únicamente presentaban EPOC. Entonces, consideraron ellos que aparentemente el uso de la metformina sobre todo estaba asociada a la superposición. Con respecto a la discusión, este estudio indica que el uso de metformina se asoció con una menor tasa de exacerbaciones respiratorias, pero solo en pacientes con asma concomitante. También el inicio de la metformina mejoró la calidad de vida de estos pacientes y también, a pesar de ello, pues todavía existen opciones de tratamiento limitadas, ya que varios estudios excluyen a pacientes por las mismas condiciones. O sea, generalmente no hacen estudios con pacientes que tengan esta superposición, sino que únicamente hacen estudios de tratamiento con pacientes con una única condición patológica. Por otra parte, los individuos con el asma y EPOC reportaron mayor morbilidad que los pacientes que tenían EPOC sola. Dentro de las limitantes o entre los variables, hay que analizar también si la metformina por sí sola produjo ciertos cambios o efectos, ¿sí? Y que también pudiera ayudar a disminuir sobre todo la inflamación sistémica y, en consecuencia, la inflamación de la vía respiratoria. Prácticamente esta es una teoría especulativa y no se puede corroborar mediante este artículo. La función o la hipótesis que sustenta estas aseveraciones es que parte de ello va a haber una inhibición mediada sobre todo por AMP de la señalización de los factores de crecimiento transformable beta, que ya habíamos visto que va a inhibir la proliferación de músculo liso de las vías respiratorias, va a impedir que haya una respuesta inflamatoria adecuada, la cual al mismo tiempo afecta la broncoreacción por beta agonistas. Las limitaciones de este estudio fueron que en algún momento no se estableció realmente las dosis específicas de los medicamentos que los pacientes tomaran o las dosis específicas de la metformina administrada. Únicamente se tomó en cuenta que ingirieran la metformina.
También hay ciertos datos que sobre todo están basados en lo que decía el paciente y no en el historial médico para corroborar realmente el diagnóstico de asma. No se evaluaron también parámetros metabólicos de ajuste. Por ejemplo, que el paciente tuviera un adecuado control de su glicemia para que realmente corroboráramos que fue más bien el efecto del medicamento y no fue en realidad el control de su propia enfermedad. Tampoco se registró el momento de inicio de la metformina, por lo cual hay pacientes que tienen distintos periodos, sobre todo de uso de este medicamento en este estudio. Y también el control de la diabetes va a ser un factor fundamental, porque, como les había mencionado anteriormente, no sabemos si el uso de la metformina fue la que mejoró las condiciones de estos pacientes o simple y sencillamente mejoraron su condición de su propia enfermedad inflamatoria, que en este caso era tanto la obesidad como la hiperglicemia, y de esa manera mejoró su cuadro. Las conclusiones de este artículo es que la superposición de asma y EPOC van a aumentar la movilidad de los pacientes, también van a disminuir el funcionamiento pulmonar y va a representar sobre todo un reto de tratamiento porque no hay estudios que avalen tratamiento con ambas enfermedades. También se va a reportar una asociación protectora entre el uso de la metformina y los resultados respiratorios, sobre todo al menos ahorita es aliciente con respecto a este estudio en los pacientes que tienen esta superposición. Por último, al no haber estudios disponibles que comparen ambas enfermedades, se va a sugerir la realización de determinados estudios clínicos prospectivos para abordar nuevas pautas terapéuticas. Mis conclusiones personales es que se documentó que en realidad sí hay una asociación de la metformina y la respuesta pulmonar, aunque no se puede establecer como único factor protector de los pacientes. Influye mucho el uso de sus medicamentos concomitantes, como los corticosteroides inhalados, y también el uso de sus controles de las enfermedades o comorbilidades. Otro de ellos es que el asma y el EPOC van a ser enfermedades con múltiples factores de riesgo asociados, sobre todo los conocidos como la edad, las comorbilidades, los factores genéticos propios. De ahí la importancia del diagnóstico según los criterios más actuales y también conocer que existe esta sobreposición de ambas patologías y hacer o realizar más bien un diagnóstico individualizado y un tratamiento oportuno. Y por último, la metformina demostró que hay buenos resultados en la disminución de la respuesta pulmonar, según este estudio, sobre todo en los pacientes que tienen la superposición de asma-EPOC, pero aún falta evaluar todas otras comorbilidades, la dosis del medicamento, el control glicémico, el control de peso, la medicación concomitante y otros factores atribuibles a esta condición. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención.